El Servicio Nacional del Consumidor registró 7.101 reclamos contra una agencia de viajes por la no devolución del dinero por viajes que no se realizaron en contexto de pandemia. Es por lo anterior que el SERNAC abrió un procedimiento colectivo para buscar que las empresas compensen a los consumidores que no han recibido su reembolso y que han recibido multas por intentar reagendar sus viajes. Vamos a analizar este contexto, para eso estamos con el director nacional del SERNAC a esta hora, Lucas del Villar. Muchas gracias por acompañarnos, muy buenos días. ¿Cómo están, Nicolás? Muy buenos días. A ver, ¿cuál es el volumen de denuncias y por sobre todo a qué apuntan en términos de los pasajes aéreos? También hay un tema. Acá las empresas se han resguardado con respecto a que hay una situación de emergencia, ya sea en el cambio de una comuna a cuarentena o no, o finalmente la imposibilidad que tienen las personas de replantear o replanificar su viaje. Bueno, aquí estamos hablando de un volumen muy importante de reclamos, un incremento de casi el 80% durante el año pasado, 2020. Principalmente estamos hablando del mercado de las agencias de viaje o intermediarios turísticos y también de las aerolíneas. Estamos hablando, como te decía, de 25.000 reclamos que ha recibido el SERNAC el año pasado. Y el SERNAC ha iniciado procedimientos voluntarios colectivos con 2 agencias de viaje que concentran cerca del 80% de los reclamos totales que ha recibido el SERNAC durante el año 2020. Hay una intermediación colectiva, estábamos señalando de qué se trata, director, y por sobre todo cómo las personas pueden optar a esto si se han sentido vulnerados en sus derechos del consumidor. Bueno, efectivamente el SERNAC está desarrollando estos procedimientos voluntarios colectivos de esperar que las compañías ofrezcan mecanismos de compensación que logren satisfacer las expectativas de los consumidores, sobre todo aquellos que no recibieron información a tiempo, aquellos por esta fuerza mayor, derechamente no le ofrecieron una alternativa equivalente o no pudieron recuperar su dinero si no podían viajar en ningún caso, cosa que está establecida en la ley del consumidor. Y el SERNAC va a hacer una consulta pública de la propuesta que realicen estas empresas, si eventualmente lo hacen, para evitar iniciar un proceso colectivo que obviamente tarda más y que los consumidores, la idea es que esperen lo menos posible para recibir sus compensaciones. Usted le decía, Lucas, subieron las denuncias con respecto a este punto en particular un 80%. No hay que ser adivino para entenderlo. Finalmente la situación de la pandemia, la postergación de viajes, la situación también de la industria aeronáutica ha tenido mucho que ver, el cierre de fronteras también, para qué decirlo, en su minuto. Pero en este punto fue todo el 2020. De hecho, a partir de marzo, específicamente de abril, podríamos decir, han habido denuncias de este tipo de situaciones. Hay una gran cantidad. ¿Cómo se va a manejar desde esta intermediación con las empresas aeronáuticas, el SERNAC y los afectados en este caso? Bueno, lo primero que hay que señalar es que en los primeros tiempos de esta emergencia sanitaria era entendible que las empresas no pudieran responder prestando los servicios tal cual. Ahí se podría justificar, ¿cierto?, en ese periodo. Podría justificar en un primer momento, pero luego hemos visto que un porcentaje importante de los reclamos es porque las personas no han podido contactar a las compañías, es decir, ni siquiera han contestado el teléfono, ni siquiera han enviado un mail, ni siquiera han informado para cuándo está reprogramado un servicio, cuáles son las condiciones que le ofrecen. Y recordemos que la ley del consumidor es bastante clara: el servicio que no se presta es dinero que se tiene que devolver, y adicionalmente es la misma empresa la que tiene que contactar al consumidor para informarle de las condiciones sanitarias de la prestación del servicio. Si eventualmente no se puede prestar, si hay cambios decretados por la autoridad, es la compañía la que tiene que contactar y al menos tiene que contestar los teléfonos y dar respuesta oportuna a las legítimas dudas que puedan tener la ciudadanía, los consumidores en relación a la prestación de los servicios. Esos temas obviamente que no están amparados por un caso de fuerza mayor, de actos de autoridad. Aquí estamos hablando de falta al deber de profesionalismo básico de parte de alguna de estas compañías, y por eso que tienen que responder cara a los consumidores, adicionalmente de dar todas las facilidades para reprogramar estos servicios como establece la ley. Esta falta del deber profesional que usted dice, Lucas, también se puede sumar a lo que en algún minuto mencionaba, los canales de comunicación, la no respuesta durante mucho tiempo. Finalmente hay empresas que dicen, bueno, pero finalmente se le dio una opción y la persona dice, perfecto, pero tuve que estar 5 meses en este trámite, digamos. ¿También se puede considerar como una falta de deber profesional y tener implicancias legales? Bueno, evidentemente que algunas compañías no han dado respuesta a los consumidores en largo tiempo, y eso genera un gran malestar. Eso genera mucha frustración, sobre todo en situación de pandemia, donde los consumidores lo que buscan son facilidades y no más problemas. Desde esa perspectiva, sí, efectivamente, el SERNAC buscará compensaciones también a las personas que estuvieron sistemáticamente tratando de ubicar
a la empresa tener una respuesta, que tuvieron que reclamar al SENAC para poner en conocimiento de estos antecedentes, que básicamente es en base a los cuales se inician estos procesos colectivos. Y el SENAC también está fiscalizando esta publicidad que promete pasajes que son flexibles, para verificar que efectivamente la promesa se esté cumpliendo en términos que haya un atributo adicional a simplemente cumplir lo básico que establece la ley, ya que recordemos que las multas no se pueden aplicar cuando el servicio no se puede prestar por parte de la empresa, aunque sea un acto de autoría. En esta intermediación, director, ¿se hace vías paralelas con respecto a las empresas aeronáuticas y las agencias de viaje? Porque las agencias terminan siendo intermediarios de estas compañías y muchas veces van a decir, bueno, finalmente si la empresa aeronáutica no da el servicio, yo no tengo mucho que hacer como agencia de viaje que finalmente ofrece un paquete o ofrece un tipo de alternativa, digamos, al cliente. Bueno, efectivamente hay que distinguir la obligación principal, que es prestar el servicio. Hay compañías que operan como intermediarias, que son las agencias de viaje, algunas de las que el SENAC ha exigido que respondan, digamos, en este procedimiento que es bastante más concentrado, mucho más rápido de compensaciones para los consumidores. Pero también existen otro tipo de obligaciones, como contestar los requerimientos, las dudas, las consultas, y sobre todo poner en conocimiento de las condiciones y de cómo se va a prestar el servicio, algo que también han fallado algunas de estas agencias de viaje, empresas intermediarias. Ahora, la ley es bien clara, no distingue, sea la agencia de viaje como intermediario o la aerolínea, indistintamente con quien haya contratado el consumidor, debe responder directamente cara al consumidor. Es por eso que se inician estos procedimientos, y adicionalmente el SENAC está estudiando hacerse parte en procesos colectivos, algunos ya iniciados, contra algunas aerolíneas, precisamente por no responder durante la pandemia, no entregar información oportuna, no reprogramar, generar multas, o derechamente por no reconocer el pago o hacer las devoluciones para aquellos consumidores que ya derechamente no van a poder recibir esos servicios. Ahora, Lucas, voy con aquellos quienes están pensando en comprar pasajes de avión, ya sea para los próximos meses, para durante el año, digamos, aprovechando lo que son también ofertas que entrega la aerolínea en este caso, en esta situación de pandemia. ¿En qué hay que fijarse? Usted hablaba también de la flexibilidad que se ha abierto a las compañías aéreas para justamente comprar un pasaje o poder usarlo en cualquier tiempo, en cualquier minuto. ¿Hay una letra chica? ¿Qué han detectado ustedes con respecto a esto para finalmente tener toda la información a la mano? A ver, lo primero es la recomendación de leer los términos y condiciones que ofrecen las compañías. Que es una responsabilidad del consumidor, ojo, ¿eh? Sí, el consumidor es el que tiene que precisamente enterarse de esta información. Si es que tiene dudas, contactar a la compañía, hacerle preguntas, dejar algún tipo de evidencia, algún mail, cualquier medio después para exigir que la compañía responda en términos de cuáles son las condiciones y los términos en los cuales se están ofreciendo estos servicios. Recordemos que las condiciones sanitarias todavía son inciertas, y es por eso que el consumidor debe tomar aún más precauciones en este mercado en relación a los contratos que va a suscribir, los servicios que va a solicitar que se presten a futuro. Y recordemos que la ley del consumidor entrega derechos bastante claros a los consumidores: recibir información veraz y oportuna, que las condiciones se entreguen por escrito, que todo lo informado se tiene que cumplir, que si hay determinado tributo, por ejemplo, cierta flexibilidad en relación al no pago de multas, que esto también se cumpla oportunamente. Y cuando se contrata un servicio, la ley establece que incluso en esta situación de pandemia se debe cumplir por equivalencia. Eso significa que no puede haber costos mayores, adicionales, multas o pago de cualquier otro tipo de consideración para recibir el mismo servicio. Y eso lo está fiscalizando el SENAC, y por tanto, daremos a conocer prontamente un estudio que da cuenta de cuáles son las condiciones en las cuales ofrecen este tipo de servicios, y sobre todo este atributo de flexibilidad que, como decíamos, tiene que ser adicional al mínimo establecido por ley. Lo pongo en un caso que ha pasado bastante. Una persona compra un pasaje aéreo, digamos, para dentro de Chile, ni siquiera afuera, bastante más simple, digamos, y en su comuna pasa a fase de cuarentena. Obviamente no puede viajar, o antes de que existiera el permiso de vacaciones sucedía esa situación, o al lugar a donde va pasa cuarentena, por lo cual no puede llegar y no puede hacer uso de este pasaje de avión. La compañía aérea le da la opción de postergar o cambiar el día del pasaje. ¿Aquí se le puede cobrar un adicional o se tiene que mantener el precio por el cual compró este pasaje aéreo? A ver, aquí me gustaría ser bien claro y taxativo en relación a lo que establece la ley del consumidor. El servicio que no se puede prestar por causas que no son imputables al consumidor es un dinero que se tiene que devolver o reprogramar el servicio en términos equivalentes. Equivalente significa que tenga la misma utilidad, el mismo fin,
si se contrató un vuelo, por ejemplo, Arica, en el caso que tú ponías, por ejemplo, ese mismo servicio se tiene que prestar en las mismas condiciones y no haciendo distintos transbordos, que fue una alternativa que hemos visto que lo reclaman los consumidores. Y adicionalmente también es la empresa la que tiene que informar las condiciones. Y por ningún motivo, y esto es una recomendación para todos los consumidores, tiene que aceptar que tenga que hacer cambios de domicilio o cualquier tipo de acto ilegal para poder recibir un servicio que ha sido prestado. Es decir, es la compañía, en este caso la empresa de transporte, la que tiene que ofrecer una alternativa que sea equivalente para el consumidor cuando las condiciones así lo permitan. Ahora, claro, yo le ponía el ejemplo con los vuelos nacionales. Me imagino que los vuelos internacionales la situación es aún más compleja y se pueden dar este tipo de irregularidades frente a la ley del consumidor, ¿no? ¿Cómo lo han detectado? ¿Cómo lo han visto ustedes, digamos, del SENAC? Efectivamente, cada país ha adoptado políticas sanitarias distintas y por tanto el deber de profesionalidad que establece la ley del consumidor para todas las empresas en el país es informar oportuna y adecuadamente de estas condiciones. Eso significa que si un pasajero tiene contratado un servicio para un país donde hay determinado una cuarentena, tiene que especificar esa información de forma oportuna la compañía. Y no es el consumidor que tiene que estar contactando permanentemente con alguna dificultad. Hemos visto, sobre todo a principio de esta pandemia, a las compañías para saber esa información. Por tanto, son las empresas las que tienen que entregar información veraz y oportuna, dar un servicio por equivalencia, reprogramar con flexibilidad y en el caso del consumidor de forma alguna pueda recibir estos servicios, por ejemplo, que está en una condición de riesgo precisamente por su situación personal, deben hacer las restituciones o las devoluciones de dinero que correspondan de forma oportuna y es la compañía la que tiene que contactar, insisto, al consumidor. Luca, en este ecosistema y lo que va a ser la intermediación colectiva y el estudio que ustedes señalan desde el SERNAC, apuntaban a distintos actores. Primero el cliente, el consumidor, la consumidora, lo que son las líneas aéreas, las agencias de viajes. Ahora, la pregunta es, sitios web donde uno puede comparar precios de distintas aerolíneas y finalmente comprar a través del sitio web un paquete, un tour o el pasaje aéreo. ¿Cómo funciona esto? ¿Ese sitio web es una agencia de viaje? ¿Es un intermediario? ¿También está dentro de esta situación? ¿Tiene la responsabilidad también de entregar la información, los canales de comunicación y la necesaria compensación? Muy buena la pregunta porque efectivamente hemos visto que los consumidores a veces confunden cuál es el rol de la agencia de viaje o el que actúa como intermediario, ¿cierto? El dueño de la plataforma online. Y aquí hay que distinguir. Existen algunos sitios que lo que hacen básicamente es presentar, exponer, sistematizar la información que está disponible para que el consumidor la contrate directamente. Claro. Por ejemplo, a través de la aerolínea o de determinados operadores turísticos. Pero no solo agencias de viaje. Claro, eso ya no es la denominación de agencia de viaje, más bien un sitio comparador, cotizador de distintos productos y servicios donde se entrega importante información, pero el consumidor finalmente contrata directamente al proveedor del servicio, es decir, la empresa que lo presta probablemente tal. Pero existen ya agencias de viaje que operan online, donde se contrata directamente con la agencia de viaje. Y es esta la que asume la obligación, según establece la misma ley del consumidor, de responder cara al consumidor. El consumidor no tiene que estar contactando a la aerolínea si contrató con un intermediario como es una agencia de viaje. Esta debe proveer la información, debe realizar las reprogramaciones y con flexibilidad prestar un servicio por equivalencia porque la ley lo hace directamente responsable, al igual que la empresa que presta el servicio finalmente como podría ser la aerolínea. Claro, en ese punto es bien importante eso y las diferencias. Por último, ¿cuáles son los otros elementos que han sido más constantes en las denuncias? Recordemos también, director, un punto súper relevante. Hacer la denuncia por Twitter no sirve para lo que estamos conversando. Lo que sirve es la denuncia formal al Servicio Nacional del Consumidor cuando se hace el oficio de las empresas, la intermediación colectiva y un eventual punto judicializado. O sea, la denuncia tiene que ser a través del SERNAC, o si no, es más bien un tuit de un par de caracteres, digamos. Bueno, efectivamente el SERNAC tiene distintos canales. Tiene una atención presencial, tiene atención a través de la página web, www.sernac.cl, tiene un call center también que recibe consultas y reclamos, pero también tiene un canal de denuncias ciudadanas. En las denuncias se reciben todo tipo de antecedentes respecto de alguna infracción que los consumidores han detectado que se genera en el mercado. En por ejemplo,
en materia de servicios turísticos. Eso está disponible en la página web, se pueden adjuntar también videos, pantallazos, fotografías, y eso alimenta el proceso de fiscalización del SENAC. Y como tú muy bien señalabas, Nicolás, si es que no se recibe la información directa del consumidor, sino que a través de un Twitter o un tipo de acción que no necesariamente deja evidencia, entrega los datos y permite al SENAC realizar una investigación o una fiscalización, la verdad es que no vamos a lograr resolver el problema del consumidor ni compensarlo adecuadamente. Es por eso que el SENAC inicia estos procedimientos colectivos en base a los 25.000 reclamos de personas que durante el año sí se dieron el tiempo, se sentaron frente al computador o llamaron al SENAC o fueron incluso presencialmente y recibimos esos antecedentes que permitieron que estas empresas estén respondiendo cara a los consumidores. Lucas del Villar, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Que esté muy bien. Muchas gracias a ti, que te vaya muy bien. Hasta luego, nos vemos.